Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Medicina General. Hoy vamos a tratar este tema, las hemorragias digestivas. Las vamos a ver en plan genérico, puesto que ya hemos visto la mayoría de las patologías que pueden provocar hemorragia digestiva. Hemos visto las más frecuentes, las que suelen dar ese problema. Vamos a ver hoy las hemorragias, pero las vamos a ver en plan general, unas consideraciones generales, no profundizando en las causas. Y empezamos pues viendo la frecuencia, la incidencia. ¿Hay muchos casos de hemorragia digestiva? Bueno, pues sí, evidentemente los hay. Depende mucho de la zona geográfica donde se haga el estudio. ¿Por qué depende de la zona geográfica? Por una razón muy sencilla. Si depende de ello es porque los factores ambientales son importantes y efectivamente lo son. Factores importantes como por ejemplo el tabaco, fundamental. Tabaco, ¿por qué? ¿Qué relación tiene con las hemorragias digestivas? ¿Que se le echa la culpa de todo? Pues de esto también tiene un poquito de culpa, porque el tabaco es un factor bastante negativo para las úlceras, y las úlceras es una de las causas más importantes de hemorragia digestiva. Aparte de esto, este señor de aquí también tiene su parte, el alcohol. El alcohol también es culpable de hemorragias digestivas porque produce otra de las patologías que dan hemorragias digestivas frecuentes, que son las úlceras, las varices esofágicas. Varices esofágicas como consecuencia de cirrosis, que es un tema que veremos más adelante. Aparte de aquello, pues también la alimentación. No vamos a ponernos a pintar alimentos, pero también es importante como causa de cáncer de colon, que es otro tipo de causas de hemorragias digestivas. Bueno, no seguimos entrando en ello. Vamos a ver un par de términos relativos a las hemorragias que es importante diferenciar. El primero de ellos es este. Hematemesis. ¿Qué significa? Hematemesis significa un vómito, una parte y otra parte. Esto se refiere a la hemorragia, y emesis es lo relativo a los vómitos. Cuando se vomita, cuando la pérdida de sangre es por la boca. Mucho cuidado con esto porque puede dar lugar a equivocaciones. Se puede pensar que es una hematemesis, algo que no lo es. Luego entraremos un poquito más en el tema. Otro término es este, melenas. Melenas, que no tiene nada que ver con los pelos largos. Melenas significa una pérdida de sangre, una pérdida por el ano. Es una deposición con sangre. No siempre está acompañando a las deposiciones, pero bueno, es más frecuente. ¿De acuerdo? Con las deposiciones aparece sangre en mayor o menor intensidad. Término, bueno, pues un poquito a veces solapado con este. Las rectorragias. Rectorragia supone también una pérdida por el ano, pero se diferencia sobre todo por el color de la sangre. El color de la sangre, que en este caso es mucho más roja, y la diferencia fundamental está en que una y otra tienen habitualmente procedencias distintas. La rectorragia es una hemorragia a partir del recto para abajo, recto y ano. ¿De acuerdo? Por eso la sangre que sale es una sangre muy roja. La rectorragia, bueno, pues puede venir desde un cáncer a nivel del recto o, bueno, pues problemas de hemorroides, por ejemplo, también puede dar esta pérdida de sangre. Ya decimos que sangre muy roja porque es sangre muy reciente, que no le ha dado tiempo a ser digerida ni reabsorbida. Sin embargo, las melenas es sangre que puede venir de muy arriba, puede venir desde duodeno, cualquier tramo del intestino, y eso es una sangre que lleva cierto procesamiento ya, por eso la sangre suele ser mucho más oscura. En algunas ocasiones, cuando está el origen del problema, pues en el colon transverso, principio del izquierdo, se puede confundir una y otra, sobre todo si el tránsito es muy rápido. Si la pérdida sale muy rápidamente, la sangre puede ser muy roja y en vez de melena considerarse como rectorragia. Pero bueno, no es esto lo que más nos preocupa de momento. Lo que nos puede preocupar es estos términos, confirmar que realmente lo son. Vamos a ver qué hacemos con un enfermo que nos llega al hospital, qué hacemos con él cuando nos ha llegado.
Pues lo primero que hay que hacer es valorar que realmente tiene una hemorragia digestiva. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Por ejemplo, un paciente que presenta vómito de sangre, hematemesis se considera cuando el origen es un sangrado digestivo. Podría dar lugar a error, por ejemplo, alguien que esté sangrando por la nariz, una epistaxis, y ese sangrado de nariz se traga. Cuando se acumula en el estómago, eso se vomita, pero el origen de la sangre no es digestivo. Sería una hemorragia nasal. También puede confundirse la hematemesis con un vómito, con una emisión de sangre por la boca, pero que no proceda del estómago, sino que proceda del árbol bronquial. Suele ser una emisión de sangre que va precedida de un acceso de tos. Con ese acceso de tos se rompe un pequeño vaso y o bien se elimina directamente, o bien esa sangre pasa del árbol bronquial al estómago y luego es eliminada. Tendríamos otro caso que parece una hematemesis, pero que no lo es, puesto que el origen no es digestivo. Eso por un lado. Luego existen otros casos en los que ni siquiera es sangre. Es decir, por ejemplo, algunos componentes farmacológicos, algunas medicinas, sobre todo aquellas que llevan bismuto, que llevan hierro, pueden teñir las heces y dar una apariencia de melenas. Aparecen heces muy oscuras que pueden parecer melenas, pero que no lo son, que es debido pues a esa coloración. Incluso algunos alimentos, cuando se vomitan, pues desde la misma Coca-Cola, en algunas ocasiones la remolacha, puede dar esa impresión de que es sangre que se vomita sin serlo. Eso por un lado. Luego, ¿qué hacemos? Para seguir valorando a este paciente, pues tenemos que ver cómo se encuentra, es decir, qué repercusiones tiene esa pérdida de sangre. Una vez que ya hemos demostrado que es una pérdida de sangre, ¿qué repercusiones tiene sobre el enfermo que nos acaba de llegar? Bueno, cuando las pérdidas son más o menos entre el 15 y el 20% del volumen sanguíneo, esas pérdidas, bueno, pues se toleran por los mecanismos de compensación, se toleran más o menos bien, es decir, solo dan alguna serie de síntomas, sobre todo cuando el paciente está de pie, cuando se le pone de pie, pero bueno, pues mientras esté tumbado, que es lo más normal cuando nos llega al hospital, mientras esté tumbado pues no da muchos síntomas. Evidentemente, a partir del 30-35% empieza a dar señales de shock. Entre un porcentaje y otro, pues estamos así, que algunos pacientes sí y otros que no. Sobre todo, bueno, pues evidentemente más síntomas en los abuelitos. Las personas más mayores son los que más síntomas suele dar. Entre otras cosas porque en ellos es más frecuente lo que se llama reacción vasovagal. Es una reacción del cuerpo ante esa pérdida que se traduce con una bradicardia, es decir, con las pulsaciones más lentas, y pueden aparecer mareos y sudoración fría. En fin, es una reacción que aparece más en los abuelos y hay que tener en cuenta. ¿Qué más hacemos para valorar a este señor que nos llega? Bueno, en los casos en los que ha presentado melenas, generalmente desde luego no la presenta. Estamos hablando de cuando nos llega al hospital. Si lo ha presentado fuera del hospital, pues no sabemos si realmente ha sido melenas o no, puesto que no podemos valorarlo. En algunas ocasiones sí. Recuerdo una paciente que llevó de su marido la deposición que había hecho, y bueno, pues el problema supuso que ella, tal y como lo había hecho la escupidera, lo había llevado, pero lo llevó en un taxi. Evidentemente, a mitad del trayecto el taxista la echó fuera, a ella, al marido y a lo que llevaban. Pero no sé cómo llegaron al final, pero bueno. Cuando no podemos ver qué deposición ha hecho, qué es lo que ha hecho deposición, que no podemos comprobar que es una pérdida de sangre lo que tiene, pues es muy útil el tacto rectal para ver si siguen quedando en la parte que queda en el recto, para ver si quedan restos de sangre que nos confirme que existe esta pérdida. Y bueno, pues para valorar desde luego a ese enfermo que nos llega, una vez que comprobamos, pues hay que tener muy en cuenta sus constantes, qué repercusión ha tenido esa pérdida. Para ello valoramos lo que se llama, vamos a apuntarlo, esto es un término importante, hemodinamia. Esto, pues tenemos que ver la repercusión que tiene, se ve valorando la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la presión arterial que tiene, la presión venosa central, en fin, ese tipo de cosas. Y otro término que supongo que todos habrán visto en los análisis que hacen habitualmente, y que es un término
que vamos a explicar por aquello de que es habitual y que es lo que se llama hematocrito. Entre otras cosas lo vamos a explicar por curiosidad porque, bueno, pues muchas veces supongo yo que lo habrán oído por el tema de ciclismo, por ejemplo, y es un dato que es conveniente saber. ¿Qué significa hematocrito? Digamos que esto es un volumen de sangre, ¿de acuerdo? El porcentaje de sangre que se debe a los glóbulos rojos, digamos, vamos a poner que esto es, por ejemplo, 10 mililitros. ¿De acuerdo? El porcentaje que se debe a los glóbulos rojos es lo que se denomina hematocrito. Digamos que todo esto es plasma y otros tipos celulares, y esto de aquí serían solamente los glóbulos rojos, más o menos un 40%, más o menos. Varía de los hombres a las mujeres, pero bueno, por hacernos una referencia rápida, ¿de acuerdo? Este hematocrito 40%. Entonces, también varía, por ejemplo, con el tabaco, pero bueno, siguiendo esa cifra más o menos general, pues es de suponer que si nosotros perdemos mucha sangre, pues esto varía o no varía. Bueno, pues varía o no varía, depende de cuándo lo miremos. ¿Por qué? Si nosotros hacemos el análisis en menos de 24 horas, evidentemente algunos se hace antes o se procura hacer antes, pero bueno, en los que se hacen en menos de 24 horas desde que ha empezado el sangrado, esto se pierde por igual, es decir, la sangre se pierde entera, no se pierde una parte sí y otra parte no, ¿de acuerdo? Entonces en las primeras 24 horas esto va a seguir igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasadas esas 24 horas esto sigue igual, esta parte sigue igual, puesto que el glóbulos rojos sigue habiendo los mismos, se producen unos cuantos, pero sigue habiendo más o menos los mismos. Sin embargo, el líquido entra de otras partes al torrente sanguíneo, es decir, se compensa esa pérdida de líquido. Imaginemos que se pierde 1 litro de sangre, por ejemplo. Los glóbulos rojos que hay en ese litro de sangre no se pueden reponer tan rápidamente como el litro de líquido que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de 24 horas que ya ha tenido el cuerpo tiempo de reponer ese líquido, este porcentaje disminuye. ¿De acuerdo? Bueno, dejamos el hematocrito, dejamos ese punto y pasamos al siguiente. ¿Qué otro factor tenemos que ver ante el paciente que nos llega con la hemorragia? Bueno, pues tenemos que ver desde sus antecedentes personales, es decir, si tiene algún antecedente de úlceras, si es bebedor, si fuma mucho, si tiene problemas de tránsito digestivo, en fin, todos esos antecedentes, problemas que haya tenido antes, sobre todo digestivos, pero bueno, hay que verlos todos. También tenemos que ver cómo ha empezado la hemorragia. Si ha empezado directamente, si ha sido muy brusca, si el vómito es muy intenso, hay que ver cuánta pérdida ha tenido, hay que ver cómo ha empezado, si ha sido precedido de ese acceso de tos que hablábamos antes, en fin, todas esas cosas del cuándo, cómo ha empezado, eso hay que verlo muy bien para valorar esto. Y seguimos valorando qué hacemos ante el paciente que nos llega ya con un shock hemorrágico, que hay unos cuantos tipos de shock distintos. ¿Qué hacemos con el paciente que nos llega en shock hemorrágico? Bueno, pues en primer lugar, desde luego, por supuesto, todos al hospital. Es decir, estamos suponiendo que un paciente que está empezando con un shock hemorrágico, pues directamente remitido al hospital, desde luego, porque tiene, bueno, pues no solo los médicos allí, que podrían estar también en casa, pero bueno, el hospital pues están las unidades de cuidados intensivos y demás. Esto no es una tontería, algún que otro paciente hay que empieza con la hemorragia digestiva, bien sea de una forma, bien sea de otra, y directa, bueno, ya se me pasará, o ya se le pasará. Bueno, pues a lo mejor uno no tiene muchas ganas de que se le pase al otro y prefiere que se quede en casa, pero desde luego siempre hay que tratarlo en el hospital. ¿Qué hacemos con él? Bueno, pues lo primero, cuidado con la vía aérea. Cuidado con la vía aérea, porque sobre todo estos pacientes que ya están empezando con el shock, es muy probable que su nivel de conciencia vaya disminuyendo y que incluso pierda el nivel de conciencia, y corremos un riesgo muy grave, y es que vomite parte del contenido por la sangre que tenga
y que ese contenido por la falta de conciencia sea aspirado, es decir, pase al árbol bronquial, que pase a los pulmones. Entonces, bueno, pues hacemos una aspiración que es un problema muy serio. Por eso cuidado con la vía respiratoria y por supuesto pues hay que coger también una vía sanguínea para controlar esto que hemos estado hablando antes. Tenemos que controlar la tensión arterial, tenemos que controlar también los líquidos que hay que ir reponiendo para compensar esa pérdida. En algunas ocasiones no solo habrá que dar líquido, que es lo que se hace en primera instancia, sino que también habrá que dar concentrados de plaquetas y plasma, en fin, transfusiones. Así que eso, la vía aérea por un lado y luego otra vía circulatoria para compensar, para controlar la hemodinamia.